Hablar. Bien, nuevamente los saludo, ya pasaron 10 minutos, espero que estén todos súper bien, que hayan tenido una buena jornada, una buena semana, ya estamos terminando, por fin, estamos todos agradecidos. Así que hoy la clase de tecnología de la información, nuevamente estamos viendo los fundamentos, ya vimos un tema de la motivación el día miércoles, la idea es que ustedes puedan entender el impacto que tiene en realidad poder utilizar tecnología de la información y hoy día la idea es que podamos entender un poquitito más a fondo, bueno, en realidad cosas que quizás ustedes quizás saben, pero vamos a ir profundizando en realidad en cómo poder sacarle provecho al conocimiento de estas cosas. Así que cuando vean algo que digan, o esto enésima vez, o por vez 100 que estoy viendo la misma clase de típica de tecnología de información o de computación, bien, la idea es que podamos profundizar y si tienen dudas sobre estas cosas, sobre todo los que les gusta un poquitito meter mano en los computadores, vamos a tener esta parte para poder trabajar. Le informo que por fin tengo correo UH, así que si tienen alguna duda me pueden preguntar por ahí. Y por fin tenemos nuestra reunión en Zoom institucional. Espero que no tengamos más problemas de aquí en adelante y si tenemos problemas, bueno, voy a tener que hablar con la universidad. Bien, chicos. Eh, Vamos entonces a comenzar a hablar sobre estos temas. Bien, lo primero que vamos a ver hoy día es el tema de conocer los dispositivos. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes que componen, obviamente, los dispositivos de cómputo. Bien, primero tenemos que ver que existen distintos tipos de dispositivos de cómputo. Por eso no solamente hablo de computadores en general, porque pueden haber varios. De hecho, de los más especializados están los servidores, que posiblemente ustedes puedan ver en alguna empresa, en alguna institución donde estén trabajando, donde puedan tener algo centralizado, pero no muchas personas tienen acceso a ello. Pero sí, más de alguno de ustedes ha tenido un computador de escritorio o un computador portátil. Seguramente todos ustedes tienen un smartphone o han tenido alguna vez alguna tablet, un iPad o cualquier tablet disponible en el mercado. Y también existen algunas otras opciones que hoy en día ya no están tan en uso, como la Kindle de Amazon, que eran estos ebooks para leer, eran como tablet, pero en realidad no tenían más función que leer libros virtuales. Y también existen algunos otros dispositivos que te permiten hacer algunos controles, como por ejemplo también están las mismas maquinitas para hacer las transacciones en las tiendas de Red Compra o esta NextGen que está llegando nuevamente, o sea, recién está llegando por Santander. Son máquinas que también son computadores por dentro. Entonces pueden haber algunas cosas que se pueden ir conociendo. Eso sí, existe una regla general. Todos estos dispositivos tienen componentes eh, que son más o menos estándar, que todo computador tiene. Entonces la idea es que hoy día podamos conocer e interpretar cuáles son. Bien, la primera parte es ver que todos los computadores tienen, por un lado, componentes, que son las partes que componen, que son las que se utilizan para que el computador funcione realmente, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuáles son. Y por otro lado están los periféricos. Los periféricos son todos los otros aparatos que nosotros podemos ir cambiando y poder utilizando a medida que nosotros creamos conveniente, ¿ya? Y ahí van a ver una variedad que nosotros, seguramente ustedes también han utilizado. Bien, entonces vamos a partir por los periféricos que son los que nosotros más conocemos y utilizamos. Bien, entonces estos periféricos se dividen en tres partes, o dos grandes partes en realidad. Los periféricos de entrada, que son los que, como obvio, pero permiten el ingreso de los datos. No sé si alguno de ustedes me puede decir cuál de los que están ahí, cuál vendría siendo un periférico de entrada. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Puede ser el ¿Alguien? cable USB? Ya, el cable USB sí puede ser pues, si estás conectando con un periférico, por ejemplo, con un pendrive, sí, es de entrada, ¿ya? Pero también podría ser de salida, porque también podría guardar dentro de eh, dentro del pendrive información, ¿ya? Pero perfectamente el teclado. Por ejemplo, todos los computadores, o la gran mayoría,
tienen teclado. Eso, nosotros el teclado lo utilizamos para ingresar información. Bien. En sí no es parte del computador, pero está siempre es necesario que podamos tener uno. Eh, un periférico de salida. ¿Qué creen que podría ser un periférico de salida? ¿Alguien? ¿No? Un periférico de salida, el más característico son las pantallas. De hecho, es la forma más fácil que nosotros podemos trabajar con un computador, es ver los resultados directamente en la pantalla. Nos está mostrando la información que tiene el computador. Y por último están los periféricos mixtos, que en el último tiempo están más de moda, como por ejemplo pueden ser los mismos puertos USB que mencionaba al principio, son mixtos porque son de conexión de entrada y también de salida al mismo tiempo. Así también, más llamativos son las pantallas táctiles. Quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar o de interactuar con una pantalla táctil. Y claro, nos está mostrando información, pero al mismo tiempo, a través de la misma pantalla, yo puedo ingresar ahí, tocarla e ingresar información. Eso también es periférico mixto. ¿Por qué es necesario saber cuáles son las diferencias de estos? Porque yo puedo hacer uso de algunos de estos más adelante. Los que le estoy nombrando son los más característicos, pero pueden haber algunos que son más específicos para algunos tipos de trabajo. Bien, los periféricos de entrada, como ya hablábamos, son, bueno, lo indispensable, el teclado y el mouse o el trackpad, como por ejemplo puede ser que este es de Mac, es un trackpad que nosotros utilizamos para poder interactuar con el computador, ingresarle información, darle órdenes al computador. No existe otra forma en la que nosotros podamos interactuar con el computador hasta el día de hoy. Existen las funciones, por ejemplo, también de micrófono, hablarle al computador y que pueda realizar las opciones, pero hasta el día de hoy todavía es un trabajo que se está realizando y no es 100% fiable hasta el día de hoy. De hecho, tiene mucho más avance en los computadores que están dentro de los automóviles, que son obviamente los modernos, que tienen mejores resultados, pero en las máquinas, incluso en los celulares, no han tenido un gran impacto. Por ejemplo, no hay muchas personas que utilicen Siri todo el día. Existen computadores como por ejemplo el Apple Home o el Amazon Alexa que te permiten interactuar con ellos a través de la voz. Pero es como un chiche que está un rato y algunas personas después dejan de utilizarlo de esa manera muy frecuentemente. Pero de a poco van entrando en la costumbre de las personas, ¿ya? Entonces son periféricos que nosotros estamos trabajando. Son necesarios para crear nuevo contenido. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces podemos tener escáner, que podría ser para una oficina súper importante tener registrado, digitalizado todos los documentos. Y piénselo de esta manera, puede ser de que ustedes, y un problema que yo estoy enfrentando hoy en día con un proyecto que estoy llevando a cabo con el Serviu, en donde, por ejemplo, hay pobladores, personas que están postulando a casa y que llevan todos sus documentos en físico a la oficina para que los puedan registrar. Tú les puedes decir a las personas que lo digitalicen ellos, pero quizá ellos no tienen la opción de poder hacerlo. Entonces, claro, tiene que haber una persona en esa oficina que tiene que digitalizar esa información para que los demás o entren en el sistema o la pueden hacer seguimiento de esos documentos y que no llegue, que se pierda en un escritorio y que pasen meses ahí escondidos hasta que alguien lo encuentra por casualidad. Y es un problema que pasa, y no tan solo en las personas, hay empresas enteras que eh, invierten mucho dinero en maquinaria, en construcción, pero al momento de tener un contrato físico, lo andan trayendo para todos lados para hacer su entrega. Los mismos inspectores de trabajo o los mismos inspectores de la obra andan con sus planillas con lápiz y papel, que al final de cuentas tienen que digitalizar. Y también, por ejemplo, ahí aparecen las cámaras web, obviamente porque hoy en día, ahora mismo estamos interactuando a través de una cámara web y ha sido súper importante.
De hecho, es tan importante que yo estoy utilizando dos computadores porque el computador el que le estoy presentando no tiene una cámara web buena y estoy utilizando un computador que es el iMac, que tiene una cámara bastante mejor. Y así, de hecho, esas cosas que antes yo no valoraba, de hecho, este notebook con el que estoy trabajando no valoraba la cámara web porque realmente nunca lo utilizaba, ahora realmente una herramienta de trabajo. También el micrófono. Lo mismo que está pasando hoy en día. Los micrófonos que existen en el mercado, del que tienen los mismos dispositivos, no son lo suficientemente potentes o no son de la calidad que uno esperaría. Y yo por lo menos invertí, yo tengo aquí mi micrófono aparte para que se escuche bastante mejor mi voz y que no se pierda entre los ruidos de la casa. Otras cosas que pueden ser útiles o no útiles es que, por ejemplo, ahí vemos un joystick que generalmente lo vemos para videojuegos, pero hoy en día con las tecnologías que se están desarrollando se pueden hacer trabajos de simulación o incluso en producción que tienen a sus trabajadores en casa y pueden manipular la maquinaria a través de joystick, como si estuvieran jugando PlayStation o Xbox, y pueden estar trabajando, produciendo desde su hogar. Generalmente se ve en la minería, de hecho se hace bastante. Y los lectores de barra que vemos ahí, los lectores de barra es una de las cosas que día a día lo estás viendo en los supermercados y que generalmente son súper útiles para mantener la trazabilidad de algunas cosas. De hecho, por ejemplo, las máquinas, o sea, para el tema, todo este tema logístico de las vacunas, se utilizó los códigos de barras para hacer seguimiento de cada uno de los recipientes de las vacunas. Entonces era necesario, completamente necesario, para que la enfermera o la TENS no estuviera escribiendo a mano el código de cada una de las cápsulas de vacuna. Bien, eso por los de entrada. Vamos a ver por los de salida. Indispensable siempre la pantalla, como les mencionaba. Esto es una marca histórica y es porque también a nosotros nos resulta mucho más fácil ver las cosas, ver los resultados, antes que tenerlos tangibles. Así también, uno de los clásicos ha sido la impresora. De hecho, esta es una impresora relativamente moderna porque tiene hasta dos bandejas o tres bandejas de papel y que puede hacer cosas de diseño que hacerlas manualmente no podríamos hacerlas, como imprimir en doble hoja o imprimir con formato o con sangría intercalada. Puede ser una de las cosas que les pueda servir a ustedes ya más en el área de trabajo. Cada impresora, y eso es necesario, y es una cosa súper importante de los periféricos, y es que cada periférico, cada dispositivo es muy configurable. Y una de las cosas que tiene la impresora es que cada modelo tiene su propia configuración. Y eso ustedes como usuarios generalmente van a lograr llegar a través de los mismos software que ustedes utilicen. Por ejemplo, cuando utilicemos Word, vamos a ver cómo poder formatear una hoja a través del software, pero también podemos añadir formatos a través de la configuración de la impresora. Y cosas que pueden ser súper súper útiles a la gente que le gusta la música, tener altavoces, o lo mismo tener, en este caso yo tengo audífonos para poder escuchar y no molestar a las otras personas. Cosas que son periféricos que hasta el momento quizás no les ponías tanta atención, pero hoy en día son súper útiles. ¿Por qué son súper útiles en realidad los periféricos en general? Es porque yo puedo ir y reemplazar estos por una calidad mejor. Si yo me aburro de que mi pantalla es muy pequeña, puedo traer una pantalla mucho más grande. Si yo me aburro de que el sonido no es tan bueno en mi computador, puedo comprarme audífono, puedo comprar parlantes mucho más grandes. Si me siento incómodo con el teclado, que siento que no es tan ergonómico, puedo comprarme un teclado que sea mucho más fácil para poder digitar y que no se me calce que una enfermedad de oficina como son la artritis. Entonces podríamos tener distintos tipos de beneficios y eso es súper necesario, tener beneficios a través de las cosas que nosotros compramos. O sea, no es que sea más bonito o que sea más de un color que a mí me guste, sino que sean
útiles para que yo saque provecho de ellos y que no me canse al final del día y que cuando yo ya esté trabajando no esté en la jornada de 6 horas y sienta que pasaron 2 días sentado en el escritorio. Entonces no, tiene que ser para el provecho de usted. Ahora vamos a la parte de los componentes. Los componentes en sí, lo que nos vamos a centrar es que son partes que son funcionales del computador. Sin estas partes, el computador no va a funcionar. No le va a cargar los programas, ni siquiera va a aprender. Bien, entonces aquí tengo una lista de los que generalmente existen que son estándar. De hecho, está el procesador, la placa madre, la memoria RAM, la memoria de almacenamiento, la fuente de poder, la refrigeración, entre otros. ¿Por qué es necesario esto? Más que nada, cuando tengan que elegir un computador, puedan entender cuáles son lo que tienen que poner atención en estas cosas. ¿Ya? Bien, partimos por la placa madre, que en realidad es la base de la circuitería. Se le llama placa madre porque es una placa gigante, dependiendo del tamaño del computador, que tiene ranuras, conexiones, que me van a permitir agregar o desinstalar componentes. Bien, voy a esperar un poco que Daniela vuelva a conectarse, vuelva a escucharme. Bien, le estaba comentando entonces que las placas madre es una placa, es un circuito que te permite instalar o desinstalar componentes en el computador. ¿Ya? Todos los componentes funcionan a través de esta placa. ¿Ya? Estas placas están hechas específicamente para que funcionen mejor unos componentes u otros componentes. La calidad de esta placa va a, va a reflejarse luego en el procesamiento de la máquina, del computador en sí. Eh, Tengo que recalcar aquí, sí, de que si bien todos los computadores tienen placas madre, existen computadores o compañías que trabajan con placas o con componentes que son estándar y que tú puedes ir cambiando, como por ejemplo todos los que son PC, si tienen un computador que es de marca Asus, Acer, HP o cualquiera otra del mercado, van a poder ir cambiando placas más o menos similares, mientras que si tú tienes un computador que es de la marca Apple, ellos crean su propia versión de placa madre y generalmente las placas madres de ellos no se pueden cambiar. Tienes que tener un técnico, es un problema que tienes que tener un técnico especializado para poder trabajar sobre esto. Otras cosas que de hecho yo creo que es lo más primordial de cualquier computador, que es de hecho el cerebro del computador, es el procesador. El procesador simplemente procesa cálculos, hace cómputo, o sea, hace suma, resta, divisiones, multiplicaciones, eh, hace operaciones lógicas, como por ejemplo diferencia si es que se tiene que hacer un i o un o lógico o una negación. Eso es lo que hace básicamente cualquier procesador. En sí son tres cosas lo que tiene dentro del procesador, que es una plaquita muy chiquitita. Yo no sé si han tenido la oportunidad de tener los procesadores en su mano. Bueno, pueden verlo en las tiendas también, que son no más de 2 centímetros por lado, son bien chiquititos, incluso algunos mucho más chiquititos, y que tienen una unidad aritmético-lógica, que esto de las operaciones matemáticas y lógica, eh, tiene una unidad de control, que es lo que hace que entiende qué es lo que le está pidiendo el usuario que haga y lo realiza y lo manda para que la unidad aritmético-lógica lo realice, y la unidad de registro, que es donde se van los datos, es donde están los datos que se realizan en ese cálculo, que en muchos casos se le conoce como caché. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta de esto es que no todos los procesadores son iguales. Primero, porque existen procesadores de distintas gamas. Aquí yo ya tengo un ejemplo al lado de lo que se recomienda hoy en día, 2021, de lo que debería realizarse en un computador. Voy aquí, primero voy a utilizar otro programa que es el OpenBoard para que me permita rayar encima. Bien, entonces, bien, una de las cosas que tienen que tener en cuenta
acá es que aquí tengo la gama básica, la gama media y la gama alta. Aquí tengo las dos compañías más grandes de microchips, de procesadores, que son Intel y AMD, ¿ya? En este caso, generalmente nos vamos a tener contacto con computadores que están con este estilo de procesadores, que son los Ryzen o los A12 o A9, y obviamente la línea Core, que es la que está hoy en día funcionando con las i3 y i5. Hoy en día estamos en la versión 11, sí, 11 del procesador, y son bastante buenos. De hecho, hoy en día un procesador i5 de la onceava generación es mucho mejor que un i7, que es de los de alta gama, de hace 2 o 3 años. Así que funciona bastante bien. Y también así los Ryzen 5 y los Ryzen 7, que ya están en comparativa con los i9. Hoy en día comprar un computador es sumamente caro, así que yo entiendo que quizás estos procesadores pueden estar bastante caros en la industria, así que quizás, eh, ojalá cuando pase la pandemia podamos tener acceso a ello. Cosas que tienen que tener en cuenta de un procesador, y no los coloqué aquí en la guía, es que los procesadores tienen velocidades, ¿ya? Y las velocidades se miden en gigahertz. Gigahertz, o sea, es una G y Hz. Mientras más alto sea este numerito, generalmente están entre los 1,1 hasta los 4 o hasta 5 GHz, ¿ya? Entonces, mientras más alto sea este numerito, mejor va a ser el procesador, ¿ya? Y otra cosa que tienen que ver es el tema de los registros, el tema de la caché. La caché, igual, mientras más alto sea el numerito, esto está medido en megabytes. Mientras más alto sea el numerito, más memoria tiene, por lo tanto puede procesar más datos. Y mientras, esto se le dice que tienen niveles, un nivel, mientras más nivel tenga, generalmente hoy en día llegan hasta tercer nivel o cuarto nivel. Mientras más nivel tenga, va a ser mucho mejor. Entonces, cuando consulten o tengan preguntas sobre el computador, no se está viendo la pantalla entera. Con razón, yo trataba de ver lo que estaba escribiendo y no podía. Ya, espera un poquitito, voy a hacer el cambio aquí. Voy a cambiar la pantalla por la pantalla entera. No, no me sirve la pantalla entera. Ay, ¿cómo lo hago? Ya, no, así no. Pensé que se estaba viendo lo que estaba escribiendo. Y yo estoy ahí, tengo toda rayada la pantalla. A ver, espera un poquitito. A ver, ya no importa, voy a tener que explicarle nomás ahí encima. Después voy a complementar la diapositiva porque quizás esa información sea útil para cuando ustedes quieran trabajar. Ya, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir. El siguiente apartado que es súper necesario es la memoria o la memoria RAM. RAM viene de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Son memorias de alto rendimiento en velocidad, ¿ya? Esto quiere decir que son mucho más rápidas que la capacidad que pueden tener en sí. De hecho, son chiquititas, son las que se ven ahí. Eh, son, eh, de hecho, las de notebook son muy, muy chiquititas, mientras que las de escritorio son larguitas, ¿ya? ¿Por qué es importante la memoria RAM? Mientras más memoria RAM tengan en su computador, más capacidad de cómputo van a poder realizar. ¿Por qué? Porque en la memoria RAM está metida toda la información para que funcione el sistema operativo, para que funcionen los programas y los datos que tú estás utilizando en el momento. Entonces, toda esa información de acceso rápido, mientras más memoria tengas, es como si tú estuvieras trabajando en una manualidad y tuviera una mesa muy grande. Mientras más grande sea la mesa, tú vas a poder dejar toda la herramienta encima de la mesa
y todo el material, por ejemplo, de madera, toda la madera la va a poder dejar encima de la mesa y no va a tener que ir a buscarla a la bodega, que está bastante lejos, y volver a utilizarla una herramienta o cambiarla por otra pieza de madera. Es más o menos la misma analogía. Mientras más espacio tenga, más espacio de trabajo voy a poder realizar. Entonces, mientras más RAM ustedes puedan tener, mucho mejor. También esto tiene velocidades. Esto no es tan, no se ve tan a menudo, pero mientras más rápida sea la velocidad de la memoria RAM, esto se mide también en gigahertz, mejor comportamiento va a tener con el procesador. Porque todo esto es inmediatez, es rapidez. Hoy en día las memorias RAM están por los 4 gigas por lo mínimo, y hoy en día he visto hasta 16 gigas en una sola placa, ¿ya? Son bastante caras, de hecho, una de 4 gigas debe estar por sobre los 20 a 30 mil pesos, y las de 16 pueden estar por sobre los 100 mil pesos. Almacenamiento. A diferencia de la memoria RAM, que es de corto plazo, la de almacenamiento es de largo plazo. ¿Ya? Estas no necesitan energía para mantenerse. Por lo tanto, son como la bodega que les mencionaba cuando estábamos trabajando en esta mesa y estar trabajando en el computador. Entonces, es la bodega, es todo lo que yo no voy a utilizar ahora y lo tengo que ir almacenando. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos vertientes. Generalmente se les conoce como discos duros. Los discos duros son realmente un disco como un CD, pero en vez de ser flaquito, es grueso. Es un disco totalmente sólido. Y ahí se van grabando una a una con una aguja láser, se van grabando los datos. Esto genera un problema porque si tú mueves ese disco, pueden generar problemas al momento de escritura, por lo tanto son más frágiles. Si se te cae, puede ser que se te haya corrido la aguja, tal cual como un tocadisco, se te raya el disco y puede ser que ese disco se pierda toda la información que tenga ahí importante. Entonces, la otra solución son los discos de estado sólido, que hoy en día se están haciendo bastante más baratos. Por ejemplo, los discos de estado sólido, los más pequeños son los pendrive, son de estado sólido, y se hicieron los discos de estado sólido completo que ya son del mismo porte que los discos duros y tienen mucho más almacenamiento, no se calientan, si sufren golpes no se dañan fácilmente y por lo tanto tienen mejor respuesta y además duran bastante más. Sin embargo, son bastante más caros, así que tienen que tener en cuenta eso. Bien, lo siguiente, para los que les gusta jugar, son las GPU o la unidad de procesamiento gráfico. Estas pequeñas maquinitas a veces son un lujo, para otras veces son necesarias para los tipos de trabajo que tengan. Pero, bueno, ¿qué es lo que son? En realidad son igual procesadores, como el procesador que vimos hace un rato, pero son chiquititos, diminutos, y que no son solamente uno, sino que son cientos o miles de procesadores que están trabajando juntos. Se dedican a una tarea en específico, que es el procesamiento de los datos para la imagen. Entonces, cada vez que quieras trabajar con tu pantalla, no va a estar trabajando el procesador del computador, sino que va a estar trabajando los procesadores de esta GPU. ¿Ya? Esto tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que, por un lado, el procesador del computador tiene menos carga de trabajo, por lo tanto, tus programas van a correr mucho más fácil, mucho más rápido, y tú vas a tener una mejor respuesta del computador. Y también vas a tener una mejor calidad de imagen. Si tú estás viendo una película, seguramente va a tener una mejor granularidad o un mejor tratamiento de los colores o de la sombra en la pantalla. De la desventaja, obviamente, de que estas cosas son bastante caras y que se calientan mucho. ¿Por qué? Porque al estar trabajando muchos procesadores uno junto a otro, estos circuitos al final es fricción, se van calentando por toda la electricidad que les pasa y necesitan, por lo tanto, mucha energía y
ventilación. Necesitan que se les disipe todo ese calor. Por lo tanto, entramos a esto, lo último, que es la fuente de poder y la alimentación. Todo computador necesita electricidad. Pero, como los computadores, cada computador tiene su propia configuración de electricidad. No necesitan tanto voltaje, pero sí necesitan distribución a todos los circuitos y que sea constante. Por lo tanto, todos los computadores tienen una fuente de poder, que es como la que vemos en la imagen. Sin embargo, puede ser de que por lo mismo los notebooks tengan los cables con transformadores, porque los transformadores hacen este trabajo de poder disipar toda esta energía. Y por otro lado están los ventiladores. Aquí les puse un ventilador bastante bonito con hartos colores, pero generalmente los computadores traen uno o dos ventiladores. Incluso los notebooks traen ventilación por disipación. Como ya les comentaba, los circuitos se pueden calentar y sobrecalentar mucho, sobre todo el procesador. De hecho, puede ser que hayan visto en alguna red social un video en donde están asando carne en un procesador porque está sobrecalentado. Para evitar eso, se le colocan estos ventiladores y más ventiladores para que esto no pase. Y en problemas mucho más grandes se le puede colocar refrigeración líquida, que es sumergir el computador entero en un alcohol isotópico que no tiene conductividad, por lo tanto no pasa energía eléctrica y les permite enfriar de mejor manera. ¿Ya? Pero esos son casos extremos. Bien, ya hemos visto todo lo que es el fierro, todo lo que es lo tangible de un computador. Eso se le llama hardware. Pero ahora vamos a ver la parte software, que es lo que a nosotros nos puede funcionar de una máquina. En principio son los sistemas operativos. Es lo más básico, el primer programa que ustedes van a ver en un computador. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es lo que les permite interactuar al humano con una máquina. Eso es un sistema operativo. La máquina habla en lenguaje de máquina y el humano habla en lenguaje natural, en lenguaje de humano, que lo entendemos nosotros. Para poder hacer ese nexo de diferencia, existe esta interfaz, que viene siendo el sistema operativo. Pero existen distintos sistemas operativos. Existen para algunas máquinas y para algunos dispositivos de distinta manera. ¿Por qué cambian? Porque cada dispositivo es distinto. Es distinto estar trabajando en un computador de escritorio que estar trabajando desde un celular. Necesitamos distintas dinámicas que tenemos los humanos para facilitar nuestro trabajo. ¿Cuáles son esos sistemas operativos? Vamos a partir con el más simple que quizá tienen todos ustedes, que es Windows. Windows se hizo muy popular, esto es de los años 80, con el Windows 1, que ni siquiera tenía interfaz gráfica, pero que de a poco fue teniendo mucho impacto en la industria. ¿Por qué? Porque a su creador, que fue Bill Gates, se le ocurrió la brillante idea de que a pesar de de que este software es propiedad de Microsoft, de la compañía, dejó libre este software para que cualquier computador que construyeran otras compañías pudiesen ocuparlo. Entonces, HP, IBM, Packard Bell, Compaq, todas las grandes compañías de ese tiempo, ahora Lenovo, Asus, Acer, utilizan las licencias de Windows para poder generar sus interfaces con los usuarios, que en este caso es Windows. Ahí estamos viendo, yo no sé si alguna vez lo han visto, pero esos son los computadores propios de Windows, que son de la generación del 2020, del año pasado, y son bastante bonitos. De hecho, se le llama la generación Surface, que están diseñados para que sean lo más prácticos en la oficina y hechos como para diseñadores, la verdad. Hoy en día estamos en la versión número 10 de Windows, que de hecho se lanzó el 2015, pero hoy en día recién es en la que más uso tiene y que permite tener bastante tecnología y bastante adaptación a los tiempos que se corren. De hecho, te permite interactuar.
de manera mucho más fácil. Por ejemplo, tú ya le puedes hablar, tiene Cortana, que tú le puedes dar instrucciones al computador, pero como ya hablábamos antes, no es lo más común que se utilice. ¿Ya? Y obviamente la interfaz es mucho más bonita, es lo único que les puedo decir sobre esto. Está otro sistema operativo que es el Apple Mac OS. Los sistemas operativos de Mac OS han tenido, bueno, un auge en el último tiempo porque los dispositivos han comenzado a llegar acá a Chile, pero realmente una de las características que tiene Mac OS es que son propios de Apple. Los únicos dispositivos legalmente que pueden tener Mac OS son los computadores Apple. Existen algunos expertos que han podido instalarlo en otras máquinas. De hecho, yo podría instalar una máquina virtual, pero oficialmente solamente pueden estar disponibles en estos computadores. ¿Ya? Y ahí existe una alta variedad. Le coloqué la variedad completa que tienen, desde los Mac Mini hasta el iMac y el nuevo Mac Max, que es ese que parece rallador de queso, pero es un computador bastante fuerte. Eh, Bien, otra cosa que podrían ver es la línea de GNU Linux, que son otros sistemas operativos que se llaman de software libre. A diferencia de Mac y de Windows, Linux no es una compañía en sí, de hecho es una fundación hoy en día, que la idea es que la misma comunidad vaya haciendo aportes, colaboraciones, para generar sistemas operativos que no tengas que pagar licencia. Entonces se han creado muchas versiones. La oficial es la del pingüinito que aparece aquí, que se llama Tux. Y las otras que nosotros podemos ver, que es la más común, es la de Ubuntu, que son las de esta naranjita que está acá al lado, que es una de las más comunes. Pero existen muchas otras. A mí personalmente, que soy programador, utilizo la de abajo, que es la verdecita, que es la Linux Mint, pero existen otras muchas más profesionales como Red Hat, como Fedora, como Debian. Bueno, existen muchas. De hecho, en el Linux se les conoce como distribuciones, y de hecho cada distribución puede tener distintos sabores que se les conocen. ¿Por qué? Porque puedes colocarle distintas interfaces para que se parezca más a una interfaz de Windows o para que se parezca más a una interfaz de macOS. Va a depender del gusto de la persona que está trabajando en el computador. ¿Por qué le explico esto? Porque generalmente esto lo utilizan los programadores, pero hoy en día existe una tendencia que los gobiernos están pasando de utilizar licencias Microsoft con Windows a pasar a tener licencias libres, que son de estos sistemas open source. El caso más grande que se ha visto en el mundo es el caso de Alemania, que eliminó todas las licencias de Windows que tenían sus computadores e instaló a todos los computadores del gobierno Linux. Esto fue un ahorro para el gobierno de miles de millones de euros que se reflejaron luego en otros proyectos que se pudieron realizar. Pero hay un tema, antes de pasar a los smartphones, hay un tema con el tema de los sistemas operativos. Es que los programas que se utilizan en los distintos sistemas operativos no son compatibles entre todas las plataformas. De hecho, para poder trabajar con Office, con el Word, por ejemplo, en Microsoft es súper fácil porque se instala directamente desde la página de Microsoft. En macOS también tú puedes comprar la licencia e instalarlo en el macOS, pero en Linux no existe el programa compatible para instalar Word. Entonces, existen limitancias. Algunos programas son compatibles con todas las plataformas y algunos otros no. Algunos otros son desarrollados por la comunidad y que solamente están disponibles en Linux. Por lo tanto, existen versiones de estos programas que después vamos a hablar sobre ellos. Y los últimos sistemas operativos que les quería hablar son los de los smartphones y los de las tablets.
que en realidad hoy en día existen solamente dos jugadores en el mercado, que sería Android por el lado de Google, que en el caso mío yo tengo Android acá, y está los de iOS, que son los de Apple, que son justamente bueno, los de Apple, los iPhone, todos los que han existido en la historia. Eh, Estos tienen otra forma de interactuar con el usuario y esa es la razón de por qué son así. Por qué tienen iconos en la pantalla que son desplegables con un gesto de la mano. Por qué podemos hacer gestos con los dedos para eliminar las aplicaciones o abrir otra aplicación o tener dos aplicaciones juntas. Es porque existe otra forma de interactuar, aparte porque la pantalla es bien chiquitita. O sea, no podemos esperar ver, por ejemplo, un Excel muy grande en esta pantalla, porque no vamos a tener la resolución suficiente para ver todos los datos y porque no va a ser cómodo trabajar con ellos. Entonces tenemos que ser conscientes de las capacidades que podemos realizar. Por ejemplo, existen programas que te van a permitir hacer registro en la industria si quieres, por ejemplo, visitar una aldea o una toma de terreno y quieres sacar fotografías de eso y subirlo inmediatamente a una plataforma, lo puedes hacer desde tu celular. Es más fácil que tener una cámara, ponerla en tu computador y luego subirla a la plataforma, porque tienes que hacer un paso más, que es conectar. Entonces, claro, existen ventajas y desventajas y saber cómo utilizar estas ventajas nos va a dar pie a que nosotros podamos tener un mejor pie o una mejor chance de poder optimizar nuestro tiempo. Bien, vamos por el uso de herramientas a nivel usuario y vamos a hablar primero bueno, antes vimos todo lo que era hardware, vimos los sistemas operativos y ahora vamos a ver lo que es el software. El software en sí es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas, ¿ya? En este caso, el sistema operativo es un software que su propósito es interactuar con el usuario. Pero existen otras aplicaciones, otros programas, otros software que son determinados por algunas cosas. De los logos que vemos en la pantalla, ¿alguno reconoce alguno de ellos? Play Store. Está la Play Store, ¿qué más? Está el Google Maps, por ejemplo, el Google Earth. Está el Chrome, está el Mozilla Firefox. Bueno, podríamos seguir nombrándolos todos, pero la verdad, está PayPal. Son aplicaciones que nosotros podemos tener contactos con ellos, podemos interactuar con ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo y cómo podemos trabajar con ellos? Cada uno de ellos fue desarrollado por una compañía o por una comunidad de desarrolladores, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso quiere decir de que ellos pensaron en un propósito para que esos programas pudieran ser utilizados. Por ejemplo, si hablamos del Chrome, el propósito es que pudiésemos navegar por las distintas plataformas que están en Internet. Si nosotros vemos, por ejemplo, el logo de Word, está hecho con el propósito de que nosotros podamos visualizar una página virtual y poder imprimirla y poder trabajar sobre ella. También va a pasar con Excel, que está hecho para realizar cálculos. Vamos a ver Google Earth, que está hecho para que nosotros podamos ver un mapa y poder tener, no sé, poder ver cuánto nos vamos a demorar desde un punto hasta otro, o ver desde el satélite cómo es tu casa, no sé, puede hacerlo. Entonces, primero hablar de dos cosas. Existen dos tipos de software. Están los software propietarios y están los software de código abierto. Ya hablamos un poquitito de esto, pero los software propietarios significa que son parte de una compañía y que tú tienes que tener unas licencias para poder utilizarlos, sí o sí. Por ejemplo, existen los navegadores, por ejemplo, está el mismo Safari que es de Apple, es del macOS. Tú tienes que pagar por él, tú tienes que tener, solamente de hecho tienes acceso a él si es que tienes instalado macOS. Si quisiera trabajar con Office, tienes que pagar por ese Office.
¿ya? Eso significa que es propietario. Ese lo hizo la compañía Microsoft y ellos ganan dinero por eso. No es algo que esté mal, de hecho está bastante bien en la filosofía de mercado que tenemos hoy en día, en que se compren estos tipos de desarrollo. Ellos hubieron personas que trabajaron para eso y que te entregan este producto y que es bastante bueno. Pero por el otro lado están los del tipo software libre, que lo hicieron la comunidad y que esa comunidad se puso de acuerdo para que tú tengas una alternativa a estos programas, como por ejemplo el más clásico, el Mozilla Firefox, que es el zorrito naranjo que vemos ahí, que también en su tiempo fue uno de los más usados porque te permitía también navegar por Internet sin que alguien te cobrara por utilizar ese software. Así también tenemos la opción de utilizar LibreOffice, que es una versión de Office, pero que tú puedes instalar en tu computador sin tener que pagar una licencia para poder utilizarlo. También está OpenOffice, está WPS, que son otros distintos que existen. Así existen muchos tipos de software, unos que necesitan licencia y otros que no. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que, mira, por ejemplo, hoy en día estamos utilizando Zoom, que es de una compañía que necesitas pagar licencia para poder utilizarlo, ¿ya? Eso es un software propietario, ¿ya? Es un ejemplo claro. Existen algunas versiones de software que son propietarios que te dan la opción de poder probarlos, que es la prueba libre para poder utilizarlos, que se llaman freeware, ¿ya? O se llaman programas trial, que son de prueba. Entonces tú puedes tener, no sé, 15 días para poder probar, o 3 días para poder probar, o un mes completo para poder probar. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que de la legalidad de los software. Existe un problema que se ha estado desarrollando en los últimos años y es de la calidad o de las intenciones que están detrás de los desarrolladores de los programas. Y es que puede ser de que un programa tenga un propósito que te sirva a ti, pero al mismo tiempo te pueda quizás estar utilizando recursos que a ti no te interesa compartir con nadie. O sea, quizás puede estar compartiendo tus datos o quizás pueda estar almacenando todas las acciones que estás realizando sin tu permiso. Entonces, para mitigar esto, se crearon estas tiendas de aplicaciones. La más característica, o las dos más características, es la Google Play y la App Store de Apple, que son las que más recursos tienen, sobre todo para los dispositivos móviles. Pero también existen otras tiendas que están disponibles para que nosotros podamos utilizarlas para poder trabajar con otros sistemas operativos, como por ejemplo los de Opera o por ejemplo los de Amazon Apps. También Windows tiene su propia aplicación y Apple para los macOS también tiene su propia aplicación, en donde la gracia de estos programas es que estas compañías dan fe de que los desarrolladores lo hicieron con buenas intenciones y que todas las cosas que están dentro del programa se están haciendo de acuerdo o o con permisos del usuario. O sea, nunca va a haber una infracción de los desarrolladores. Y eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Muchas veces hay portales que te ofrecen programas gratis, que con hartos beneficios, que tú podrías haber pagado la licencia de un programa, pero te dicen que tienen un parche o un crack que pueden utilizar. Ojo ahí, porque esos programas, crack o lo que ustedes quieran instalar en su computador, son desarrollados por personas que no tienen buenas intenciones y que quizás te están robando datos al mismo tiempo que te están ayudando. Te están dando un dulce que quizás está envenenado. Entonces, cuidado con eso. Ahí hay que saber utilizar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta de este tema es que generalmente en las empresas, en la industria, deben contar con la licencia de los software que utilizan, sean de Windows, sean de Office, sea de lo que estén utilizando. Porque si llegase a haber una auditoría, que es una palabra que las direcciones de empresas le tienen terror, pueden descubrir de que están falsificando o haciendo usufructo de software que no tiene licencia. Y eso puede ser, si la empresa es muy importante, puede llegar a juicios penales bastante complicados y que pueden ser muy caros para las compañías.
Bien, recomendaciones para cotizar productos tecnológicos. Yo ya le he hablado más o menos de qué es lo que se tienen que fijar en un computador y también en el software, sobre todo el tema de la licencia. Y es que nosotros, ustedes también como trabajadores sociales en algún momento quizás les pidan hacer algunas cotizaciones de algunos productos. No sé, imagínense que tienen, sobre todo en el tema de la educación a distancia, tienen que atender a una comunidad de personas rurales que no tienen tantos recursos y que la municipalidad, por ejemplo, le va a comprar tablet a todos los niños para que puedan estudiar. Entonces debe haber alguien que pueda hacer ese trabajo de preguntar a la empresa si es que tienen algún dispositivo adecuado. Y ahí hay dos opciones. De hecho, aquí vamos a realizar dos opciones. Pensemos en un computador, pensemos que vamos a ver aquí a cambiar. Voy a abrir una pestaña de Chrome. Voy aquí a cambiar entonces. Ya, vamos a pensar de que queremos tener un iPad, pensando que la municipalidad se puso ahí bien con harta plata. Nosotros podemos ahí derechamente decir en Google y buscar y nos vamos a dar cuenta que hay distintas ofertas. Pero hay portales que nos van a permitir encontrar ofertas de mercado, porque estamos hablando solamente de mercado, que nos van a permitir encontrar valores bastante competitivos. Entonces podemos ir, por ejemplo, hay una página bastante común que se desarrolló acá en Chile, que se llama canasta.cl, y que tú puedes ver productos. Por ejemplo, voy a colocar iPad y me va a dar los valores que están, me va a recomendar los valores que están bastante buenos. O sea, ahí estamos viendo que lo más barato, 330.000 pesos. Si pensamos, bueno, existen otros sistemas más especializados. Y por ejemplo, hay otra página que también es de Chile, que se llama Solo Todo, que te permite comparar aparatos tecnológicos de distinta gama. Y por ejemplo, tú podrías ver acá un iPad. Ahí voy a colocar derechamente, ahí te dice, voy a ver un iPad. Y no tan solo va a haber en las tiendas grandes, sino que también va a haber en las tiendas que importan productos, que son más pequeñitas, pero que también tienen mucha más abastecimiento. Algunas veces es más fácil comprarle a una tienda pequeña que te va a mandar el producto en una semana a comprarle a una empresa de retail mucho más grande que te va a demorar 1 o 2 meses en enviar un producto. Así que, por ejemplo, acá me dice, bueno, este está el líder, así que no hay cómo competirle en ese caso. Pero pueden haber casos donde pueden haber otras compañías. Entonces aquí te va a dar una visión en profundidad sobre si quiere algo en específico. Pero estamos hablando del mercado. Esto es de lo que cualquier persona podía comprar si es que quisiera comprar algo. Pero generalmente, y como ustedes son trabajadores sociales, quizás lleguen a una institución pública, no pueden llegar y comprar algo en el mercado público. Tienen que hacerlo a través de un sistema que es Chile Compra. Entonces ustedes pueden ir aquí a Chile Compra, Chile Compra, vamos a entrar al portal y a través de Chile Compra existen estas mismas empresas que tienen convenios con el Estado para poder realizar licitaciones. O sea que una institución pública, por ejemplo la municipalidad, licita, pone públicamente que existe la necesidad de comprar, por ejemplo, 100 iPad, y una empresa dice, oye, te las puedo vender a este precio, porque las puedo importar directamente desde Estados Unidos o las traigo directamente desde China y pagan menos aduana y por lo tanto son más baratas. Entonces, esa es la idea en general. Que se cumpla o no se cumpla, bueno, ahí se puede ver. Para buscar acá hay que ir a Mercado Público, y en Mercado Público yo puedo ir tienda convenio marco, creo que es, sí. No, que era la de Mercado Público nomás. Ahora sí, esta es. Mercado Público, yo puedo buscar aquí, voy a ver si es que hay iPad. En el Mercado Público.
dentro de los convenios que el Estado ya tiene con estas empresas. Y aquí hay algunas. Voy a ver equipos de apoyo. Y aquí, no, estas no son iPad. Piano y teclado. Esto tampoco es un iPad. Equipamiento deportivo, esto tampoco es un iPad. Bien, se dieron cuenta, aquí la búsqueda de este estilo de cosas no me apareció lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque no todas las tiendas van a estar disponibles para ofrecer iPad al servicio público o porque quizá hay algo que no está seguramente, eh, no es algo de primera necesidad, que quizá. Pero quizá en vez de poner iPad, quizá podamos poner tablet y vamos a ver qué tal nos dice curso de computación, equipamiento. A ver, esto deberían. No hay ninguna de estas. Quizás estoy en el mercado equivocado, pero no me aparecen tablets tampoco. Deberían aparecer. Equipamiento de sala cuna, tampoco. La tienda de convenio marco, vamos a ver si es que hay alguna de. A ver, mobiliario, combustible, higiene, ferretería. Aquí, adquisición de. Vamos a ver. Probemos de nuevo con iPad. A ver si es que encontramos algo. No se encontró. Probemos con tablet. Tampoco. Si probamos con computador. Ya ahí sí hay más computadores. Y ahí estos son los computadores que se ofrecen en el mercado público. ¿Ya? Bueno, ahí hay que ir buscando uno a uno. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos un computador y de los que estuvimos viendo recién. Fíjense que acá nos está dando una descripción del computador que estábamos viendo que queremos hacer una licitación. Y nos dice que el modelo es un HP 245 G8, que tiene un sistema operativo Windows 10 Pro y que el procesador es un AMD Ryzen 5. O sea que dentro de los procesadores es bueno, o sea, no está malo. En este caso es de la tercera generación, el modelo 500U. La memoria RAM me dice que es de 8 GB. Es dentro de lo que en el mercado se ofrece, o sea, 8 GB es más o menos aceptable. Y me dice que tiene almacenamiento una SSD, o sea que tiene disco sólido, o sea que no se va a echar a perder si se cae, pero que tiene 256 gigas de almacenamiento. Y eso es lo que nos puede dar eh, de descripción de este producto. Bien, solamente eso, que ustedes puedan entender qué es lo que está hablando en esta línea, que no sea algo críptico, sino que sea algo que ustedes puedan decirle a sus propios jefes o a alguien que le pida alguna recomendación. Este computador es mejor que este otro, o que te va a servir para tal cosa o para tal otra, va a ser ya un avance y algo que ustedes van a aprender en adelante. Quizá, por ejemplo, si vemos otro computador, ya este otro. Vemos que, por ejemplo, este dice que también este es un Lenovo ThinkBook 14G2, que tiene un sistema operativo Windows 10 Pro, que tiene un procesador AMD Ryzen 7 de cuarta generación, o sea que es mejor que el anterior, que tiene RAM 16 GB, o sea que bastante más que el anterior, tiene una mesa más grande, y que tiene de almacenamiento un disco sólido de 512 GB. ¿Ya? O sea que es bastante mejor que el anterior. Ahora, que sea más bonito o no, en el mercado público como que eso no les interesa, así que hay que tener en cuenta, o sea, no, hay que tener en cuenta que eso no va a pasar, que no sean bonitos. Bien. El problema es que generalmente en el mercado público no necesariamente vas a encontrar un producto más barato que en el mercado, por un tema de que en el mercado existe la demanda y la oferta, y que va a depender de la fecha del año. A veces hay productos que están mucho más baratos que en Chile Compra, porque en Chile Compra no existe esto de la demanda y oferta en ese sentido, solamente las licitaciones como demanda y la oferta de que alguien, un proveedor, está capacitado para poder venderte esos productos. Así que hay pro y contra con comprar en el mercado y con comprar en Chile Compra. Se los muestro, ¿por qué? Porque algo que puede ser que puede ser en computadora, pero puede ser cualquier otro producto
que tengan necesidad en la institución en donde trabajen. Entonces seguramente pueden, no sé, comprar sillas o escritorios o algún tipo de elemento para el trabajo en equipo, no sé, de todo puede haber en Chile Compra. Entonces, la idea es que ustedes sepan buscar en donde sea mejor. ¿Ya? Bien, vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación. Y bueno, ya hicimos la comparativa, vimos el mercado, vimos el convenio público. Y no sé si quedan algunas preguntas, algo que quieran consultar. Yo tengo una duda, si es que ustedes entendieron o no entendieron. Primero. Y ahora los escucho. No sé si quieren hablar, si quieren conversar, si es que la clase les pareció muy larga. Ya, todo claro, se entendió. Bien. Gracias, chicos. Gracias, Samuel. Gracias, Damari. Bien. Bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna consulta, no esperen a la próxima clase, envíen un correo y si, no sé, les surge cualquier otra consulta o si necesitan aclarar otro punto que yo no haya tocado, por favor, háganlo saber. ¿Sí? Yo estoy aquí para que ustedes puedan aprender y que puedan trabajar. Bien, ese fue todo lo que hemos visto hoy, como a modo de resumen fue una introducción a lo que, como ya les comentaba, quizá alguna vez ya vieron, pero la idea es que podamos hacerlo de manera que les sea útil para ustedes, para que para el momento de trabajar puedan estar preparados a utilizar cualquiera de los sistemas operativos. De hecho, vamos a tratar de utilizar alguno de ellos, ¿ya? Bien, chicos, terminamos por hoy. Ya llevamos, creo que, más de una hora. Así que vamos a terminar por hoy. No sé si queda algún comentario final, algo que quieran hablar. ¿No? Bien, entonces terminamos por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 11:30 y les voy a estar informando de los avances. Espero que ya la próxima semana tenga por fin acceso a Cibeduc, porque tengo que andarle ahí escribiendo a la universidad que me den acceso. Así que me dan por gotera. Así que nos estamos viendo, cuídense, tengan un buen fin de semana y que podamos seguir aprendiendo de esta asignatura. Chao, que estén bien. Termino la Chao, grabación profe. ahora.